¿Qué opinión tienes de Hugo Sánchez? Es cierto que llegó a estar al nivel de Pelé y Maradona, no tanto, pero un extraordinario jugador. ¿Crees que no se le ha dado el reconocimiento que merece en México? Creo que no merece el reconocimiento, porque es una mala, muy mala persona. Es alguien que siempre quiso reconocimiento, que no esperó a ser reconocido. Y eso es lo peor que puede ser. O sea, es malísimo, es peligrosísimo eso. Cuando eres buenísimo, pero crees que eres mejor de lo que eres, tienes un problema grave. Él llegó a exigirle al Madrid un homenaje. Se le ha hecho el homenaje a muchos jugadores del Madrid, a muchos jugadores del Barça, y a muchos no. El Barça no le ha hecho un homenaje a Messi. Messi volvió al Nou Camp hace un par de meses o 3 meses, a escondidas, simplemente a visitar la cancha de sus grandes éxitos, sin grandes aspavientos y sin gran reconocimiento por parte de la directiva del Barça. Que, chico, Messi te hizo como te hizo Luis Enrique, como te hizo Guardiola, ¿no? Entonces, el problema de Hugo Sánchez es que siempre pensó que era mejor. Él creía que era como Pelé. No era como Pelé, ni era como Maradona, ni era Messi, pero era uno de los mejores jugadores mexicanos que ha habido en la historia. Y hizo historia en el Real Madrid. Pero dijo, ¿y eso me da derechos? No, no te da derechos. Pelé nunca sintió que tuviera derechos. Maradona sí. Messi nunca ha pensado que tiene derechos por ser Messi. Entonces, yo creo que ese es el problema porque no se le dio el reconocimiento, porque lo exigió. Y, y además, su gran labor, su gran presencia como jugadores fue en el Madrid, no fue en México, ¿no?